cuento de Borges y el marco narrativo muy al modo de Cervantes. Bueno, pues este inmortal es un personaje, es un tribuno romano, estamos en Roma, y este tribuno romano está agonizando, está herido, estamos en la época de Diocleciano, y él no puede combatir porque es herido, y entonces está dominado por la fiebre y la magia. Cuando está en este mundo visionario de ensoñación, ve un jinete herido que llega, yo pienso que es su doble, ¿no? Y le habla de que este jinete está buscando la ciudad de los inmortales, que hay un río que da la inmortalidad, que beber las aguas de ese río, y que la inmortalidad es una ciudad, es una ciudad. En la margen ulterior, dice, está la ciudad de los inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos. Y empieza aquí ya esas descripciones arquitectónicas, empieza ese sueño arquitectónico que es el inmortal de Borges, un sueño arquitectónico como eran los sueños del Piranesi. Busca entonces este tribuno, busca la ciudad de los inmortales, ayudado por Plinio, por las teorías, y llega por fin a un desierto. Y bueno, aquí es lo que utiliza Borges, porque como sabéis vosotros, tenía sed, es decir, dominando la sed en ese desierto, y empiezan esos espejismos, de manera que lo que ve el tribuno es un espejismo realmente, y ahí es donde él va a poder entrar y ver y descubrir la ciudad de los inmortales, y esta ciudad de los inmortales está descrita con todos los elementos arquitectónicos de Piranesi. Es decir, no habría que leer el texto completo, algo sí que voy a leeros, ¿no? Y realmente está todas las cárceles, todos los elementos de las cárceles, las escaleras que suben, las cámaras que desembocan unas en otras, es decir, todo es la descripción directa de las cárceles de Piranesi. De forma que él siente horror, siente vértigo y siente horror. Esta ciudad, estos edificios, son una pesadilla. No quiere salir de ese laberinto y finalmente consigue salir de ese laberinto. Os leo una parte porque es importante. En el fondo de un corredor, en un no previsto muro, me cerró el paso, una rémora de luz cayó sobre mí. Alcé ofuscados ojos, en lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme de púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro, la fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles, astrálagos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas del granito y del mármol. Así me fue deparado ascender de la ciega región de los negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Y luego sigue, ¿no? Es decir, dice, ese edificio heterogéneo pertenecía a las diversas cúpulas y columnas, y le pareció que era una construcción de los dioses, que no era una construcción de los hombres, y además una pesadilla, una ciudad horrible, un laberinto, una ciudad infernal. El texto del Inmortal, como vemos, es un texto extraordinariamente descriptivo del lugar, luego también están esos nichos, ¿no? Esos famosos nichos de la imagen que él tenía, donde moraban los trogloditas, porque lo que encuentra es a un inmortal. Ese inmortal es Homero, y Homero había perdido la memoria, y había perdido la voz y la memoria. Y este visitante de la ciudad de los inmortales es el que enseña de nuevo a Homero a hablar y a recordar. Y entonces le entrega, ¿no?, la memoria perdida a Homero, ¿verdad?, que está en una inmortalidad que es, como digo, una pesadilla. Esta inmortalidad de Homero que describe Borges
la toma de Jonathan Swift, los que han perdido la memoria, los inmortales quieren un recuerdo, y esa digamos, pérdida de todas las facultades, y entre ellas la memoria, tal y como ven, la inmortalidad, que es una larga agonía, la teoría de Borges. Ese infierno laberinto que describe Borges, que va divisando, ¿no? Primero torres, pirámides, después ya se pierden esas... está en un desierto, de manera que son las alucinaciones, pero en esas alucinaciones están todas las formas, ¿verdad?, de esas construcciones de Piranesi. De manera que yo creo que ha hecho muchísimo por recordar y por recuperar al amado para él Piranesi, como había hecho por recuperar al otro grabador. Quiero terminar con esto, porque Borges está obsesionado con el tiempo. Bien, el gran tema de la metafísica es el tiempo. Y entonces coge un símbolo para el tiempo, un símbolo representado gráficamente, que es el reloj de arena de Durero, el tétrico instrumento, ¿no?, que le llama. Y después dedica 2 poemas, 2 nada menos, a otro grabado de Durero, El caballero, la muerte y el diablo. Dedica El caballero, la muerte y el diablo, 2 poemas. Entonces, como Borges tiene este diálogo con los grabadores, ¿no? En la poesía con Durero y en los relatos con el Piranesi. Este es un poco el movimiento, ¿no?, el vaivén. Entonces, hay leerlo, ¿no? Yo os invito a que hagáis la lectura. Entonces, como decía, bueno, yo lo voy a hacer piranesiano, pero no, de verdad que hay mucho de piranesiano, ¿no? Aben Hakam el Boharí muerto en su laberinto, penetran en el laberinto, y ese laberinto es un laberinto piranesiano, ¿no? O sea, se pueden repetir y multiplicar los ejemplos, de manera que yo creo que Borges ha hecho ese, digamos, ha transmitido, ¿no? Ha recreado, ¿no? Y le ha dado un vigor y una vida importante a estos grabadores, Durero en la poesía, como digo, y Piranesi en los relatos. Y pasamos rápidamente, tenemos un poquito de tiempo, a Alejo Carpentier. Bueno, yo ya hace el año 97 escribí algo sobre Piranesi y Alejo Carpentier. Bueno, en una crónica de 1931, estamos hablando del 31, el 31 es anterior incluso a los relatos que estamos comentando de Borges. Bueno, pues en esa crónica Carpentier escribía, se va a París, ¿no? Y entonces escribe crónicas para periódicos de Cuba, para El Social, para la revista Carteles. Más importante era Social. Carteles era más tipo hola, entiendo yo, ¿no? Bueno, pero El Social era más serio. Y entonces escribe una crónica, Alejo Carpentier escribe una crónica para El Social, que se titula Pablo el Grande. Esta crónica es, Pablo el Grande es Picasso, claro, hay que pensar que es Picasso. Y hay una cita, comienza la crónica con una cita de Piranesi, y dice, creo que si me pidieran los planos de un nuevo universo, sería bastante loco para emprender esa labor. Esa cita se la toma Borges de Piranesi, Giambattista Piranesi lo cita de esa manera. O sea que la idea del universo, ¿no?, de este mundo cerrado, de las cárceles, del mundo, como digo, estado del alma, proyección de esa melancolía, de esa oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, en este artículo es muy divertido, voy a leer la anécdota porque es divertida. Dice, cierta mañana, un grueso volumen editado en Alemania fue llevado al atelier de Pablo Ruiz Picasso. El pintor comenzó a hojearlo gravemente. Se trataba de un denso ensayo en que un gran doctor, Herr Doctor, dice, de antiparra imponente, hacía esfuerzos por demostrar que todos los artistas de nueva sensibilidad eran desequilibrados, esquizofrénicos o algo por el estilo.
Esto es llevar un poco al extremo la teoría del genio y la locura, ¿no? De la melancolía, ¿no? Bueno, y entonces dice esto Carpentier con una ironía. Contempló lentamente, Picasso, contempló lentamente las dobles páginas en que reproducciones de Gris, de Chagall, de Braque, de Miró, de Ingres y dibujos de Loco, y entonces Picasso, cuando contemplaba esto, dejó escapar esta exclamación milagrosa. Ya está, ahora resulta que hemos curado a los locos. Dice, él lo que dice. Bueno, lo que dice Carpentier aquí es importante por una cosa, porque él ve a Picasso no como un artista, sino que lo ve mucho mayor, lo ve como un inventor sin par, como el más completo demiurgo que hayan producido hasta ahora las inquietudes pictóricas. Hay que tener en cuenta que Carpentier estudió arquitectura, estudió música y que utilizó muchas cosas como ahora veremos. Bueno, entonces, para él Picasso era esto, es decir, un demiurgo. O sea, dice, en sus ecuaciones plásticas hay algo que está más allá del arte, como hay algo que está más allá del arte en las cárceles de Piranesi o en el triunfo de la muerte de Bruegel. O sea que 1931, antes de que Borges hiciera todo ese recorrido a través de los románticos, a través de De Quincey. Bueno, entonces lo que tengo aquí de Carpentier, que es bastante importante, es que él se plantea la necesidad de hacer una teoría. Él empieza su novela ya importante, la otra no, del 49, y él nace en 1904, de manera que ya era un escritor formado y un escritor ya maduro. Su primera novela, El reino de este mundo, es de 1949. Bueno, y entonces él crea una teoría porque él quiere que los escritores hispanoamericanos tengan unas directrices teóricas para escribir la novela, porque estaban dominados por el costumbrismo, por el regionalismo, etcétera, etcétera. Ya había surgido toda esta rama tan importante dentro de la literatura argentina, de la Borges y todo este grupo de la literatura fantástica, pero digamos que estamos en una contemporaneidad de este ejercicio teórico de Carpentier. Y entonces dice y él quería crear una teoría. La teoría de Carpentier se titula La teoría de lo real maravilloso. Pero ya de antemano os digo, no me confundáis para nada con realismo mágico. Eso es una cosa horrorosa que se inventaron para vender libros. Nada más. Si tengo ocasión de que nos encontremos, yo os lo contaré. De momento, olvidar eso. Bueno, la teoría de Carpentier es la teoría de lo real maravilloso, de lo real maravilloso americano. Y entonces, ¿cómo surge en él Carpentier, sabéis que era amante de la vanguardia, que conoce muy bien a los surrealistas, que se va prisionero de Machado en Cuba, que se escapa con un pasaporte de Robert Desnos, que era un surrealista, y se va a París, que Breton le invita a que colabore con el surrealismo y que Carpentier dice que ya el surrealismo teórico está completamente definido y él no quiere colaborar. Y escribe una novela en el 53 que se llama Los pasos perdidos y ahí destruye completamente al surrealismo. Pero ya antes, Carpentier es mucho más romántico de lo que pensamos, muchísimo más romántico. En su teoría de lo real maravilloso, diré, cito, que una primera noción de lo real maravilloso me vino a la mente cuando a fines del año 1943 tuve la suerte de poder visitar el reino de Henri Christophe, las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela La Ferrier. La ciudadela La Ferrier. La última, ya al final. Esa. La ciudadela La Ferrier. Y de conocerla todavía, Normanda, ciudad del Cabo, el Cap francés, de la antigua colonia,
donde una casa de larguísimos balcones conduce al Palacio de Cantería, habitado antaño por Paulina Bonaparte. Mi encuentro con Paulina Bonaparte ahí, tan lejos de Córcega, fue para mí como una revelación. Y eso le da la posibilidad de establecer sincronismos americanos recurrentes por encima del tiempo, relacionar esto con aquello. Bueno, Paulina Bonaparte fue para mí lazarillo, guía, tiento primero a partir de la Venus de Cánova, etcétera, etcétera. Bueno, esta revelación, esta motivación, esto sigue. Se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití. Me hallaba en contacto continuo con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal. Bien. Y había estado en la ciudadela La Ferrier, obra sin antecedentes arquitectónicos únicamente anunciada por las prisiones imaginarias del Piranesi. De manera que nosotros nos vamos a fijar en esta teoría de lo real maravilloso de Carpentier y en ese romanticismo, ¿no? Es decir, tiene dos momentos importantes de inspiración y dos monumentos, uno la ciudadela La Ferrier, que la construye el primer rey de Haití, Henri I. Estamos ahora teniendo noticias de Haití, sí, pero bueno, Henri I, el primer rey negro de Haití, construye esa fortaleza en lo alto del Cerro del Obispo y hace esclavos otra vez a los liberados del dominio francés. Y entonces se construye 8 palacios. Henri I, el rey negro, crea una corte. Al final se suicida, pero con una bala de oro. O sea que Henri Christophe es monarca de increíbles empeños. Fue algo tremendo. Y luego, como dice en su novela, vinieron los mulatos republicanos y otra vez la esclavitud y el látigo y a trabajar. Bueno, este monarca, este rey, mandó construir la ciudadela La Ferrier. Carpentier la visita y entonces de ahí dice, bueno, yo pienso en ella a través del modelo de las prisiones del Piranesi. Y el otro punto es cómo aquí está la casa de Paulina Bonaparte en América y cómo yo he podido contemplar a la figura de Paulina en la representación de Antonio Cánova en el Museo Borghese, ¿no? Entonces, esto es lo que constituye para él la fuente de revelación, de comunicación de la cultura europea con América, porque la historia ha comunicado estos mundos tan diferentes y entonces él tiene esos dos momentos importantes, esos dos monumentos, la ciudadela La Ferrier y la imagen de Paulina Bonaparte, que serán los dos motivos importantes para que él construya la idea de la comunicación de lo real maravilloso americano. Entonces, la maravilla no está en las tonterías esas del surrealismo, la máquina colgando no, lo maravilloso está en la realidad, en la historia de América, en los hombres que hicieron todo ese mundo, ¿verdad? Sobre todo en esa historia y en esa comunicación, y en esa proyección de toda la cultura occidental que reclama sobre la realidad americana. Y voy a leeros rápidamente la novela El reino de este mundo, porque ahí su personaje llega a Millau, es un testigo, y llega su personaje a Millau, y entonces se encuentra que están construyendo la ciudadela La Ferrier. Y lo que describe este personaje, este testigo, la novela de 1949, dice lo siguiente: en la cima del gorro del obispo, hincada de andamio, se alzaba aquella segunda montaña, montaña sobre montaña, que es la ciudadela La Ferrier. Una prodigiosa generación de hongos encarnados con lisura y corazón de brocado, trepaba a los flancos
de la Torre Mayor, después de haber vestido los espolones y estribos, ensanchando perfiles de pólipos sobre las murallas de color de almagre. En aquella mole de ladrillos tostados, levantada más arriba de las nubes, con tales proporciones que las perspectivas desafiaban los hábitos de la mirada, se ahondaban túneles, corredores, caminos secretos, chimeneas en sombras espesas, una luz de acuario glauca, verdosa, teñida por los helechos que se unían ya en el vacío, descendía sobre un vaho de humedad de lo alto de las troneras y resplandores. Las escaleras del infierno comunicaban 3 baterías principales con la Santa Bárbara, la capilla de los artilleros, las cocinas. En medio del patio de armas, varios toros degollados, y ya está describiendo el rito, ¿no? El rito de la ceremonia para que la ciudadela estuviera al margen de trallos y de truenos. Centenares de hombres trabajaban, y entonces repite en la propia novela, dice, rematando obras que solo habían sido vistas hasta entonces en las arquitecturas imaginarias del Piranesi. Izados por cuerdas sobre las escarpas de la montaña llegaban los primeros cañones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este es un poco la presentación, ¿no?, de estas relaciones, ¿no? Las cárceles evidentemente pues son esos espacios, ¿no?, proyección de los estados del alma, esos infiernos, digamos, esos laberintos. Y entonces esto sirve lo mismo a Borges que a Carpentier para describir su ciudadela, y a Carpentier para descubrir sus múltiples prisiones, ¿no? El tema de Escher, por ejemplo, la proyección, ¿no?, del Piranesi, las escaleras ahí, ¿no?, características, y después vamos a ver a la Paulina Bonaparte, a la Venus, ¿verdad?, Cánova. Aquí tenéis el otro modelo del que hablaba, el neoclasicismo de Antonio Cánova, discípulo de Winkelmann, pero ya esa parece que posó así, ¿no?, de esta manera. Paulina tiene esas leyendas, ¿no?, especiales, pero bueno. Y ahí tenemos el neoclasicismo puro en la Galería Borghese, donde estaba también el Apolidane de Bernini, y tenemos esa figura que Carpentier ha tomado como símbolo de esa comunicación de Europa y América, de la historia europea, de la historia americana, y como motivo artístico de su inspiración, junto a la ciudadela La Ferrier. Pero mirad una cosa, ella es la Venus, ¿no?, la Venus, y la mano ya está aquí, es decir, ya es una Venus moderna, está como Mercedes con la mano aquí, es decir, ya esa modernidad, la mano ahí, ya la pone, ¿verdad?, le pone esa modernidad de la melancolía. Bueno, dice Víctor Hugo que viene con el cristianismo, ¿no?, entra con el cristianismo y bueno, pues eso, el paraíso perdido. Si había un paraíso y se pierde, pues menuda tristeza tenemos que tener, ¿no?, Milton, ¿no?, y el penseroso y toda la teoría que hay detrás. Entonces ya la mano de la Venus, la clásica, no tenía la mano en la mejilla, ¿no?, como esta figura. Y ya vamos a terminar con Quirico. Se ha visto la imagen de Quirico, el influjo de Quirico, del Piranesi en Quirico. Bueno, dice Borges. Vamos a ver. Hay una persona que le hace una entrevista, Cristina Grau, a Borges, un librito precioso, Borges y la arquitectura. Entonces ella le hace una entrevista a Borges y no le pregunta por Piranesi, y viendo que tenía allí las imágenes de Piranesi, le pregunta por Giorgio de Quirico. Entonces dice Borges, oh, una pintura espléndida. Y dice, bueno, tiene esas arcadas, dice, y esas arcadas que se rompen. A Borges lo que le gustaban eran las arcadas que se rompían, ¿no? El tiempo y la destrucción, y esa melancolía que es la arcada, el arco, ¿no? Nacimiento y muerte, como dirán los emblematistas. Hay cuántos arcos tiene Piranesi, ¿no? Y entonces ahí tenemos una melancolía, esta melancolía de la belleza, ¿no? Yo diría que es una melancolía de la belleza en esa Venus, en ese pasaje solitario, estáis sola, ¿no? Y esas famosas arcadas, ¿no? Y bueno, pues, quizás podríamos ponerle a la obra de Piranesi un nuevo título,
melancolía de la belleza, ¿no? Y voy a terminar con una anécdota porque me parece importante que recordemos al protagonista, que es Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. Coleridge es el que le dice a De Quincey: mira, esta historia es la que está pasando con Piranesi, ¿no? Un sueño, que es el sueño Coleridge, cuenta que él estaba un poco enfermo y tomó un hipnótico. Y entonces tuvo un sueño. Soñó con un palacio, el palacio de Kublai Khan, y entonces escribe y soñó que este palacio, un poema sobre este palacio, y entonces despierta y el poema que en el sueño se le había aparecido perfectamente, pues compone el poema, lo compone perfectamente, 300 versos, y alguien le interrumpe y ya no puede terminar el poema. Bueno, pero ya estaba bien hecho el poema, ¿no? Bueno, entonces esto es principio del 19, ¿no? Ya estamos del final 18, principio del 19. Bueno, dice Borges que hay una historia, aparece una historia de la literatura persa que cuenta que un rey mogol en el siglo XIII había tenido otro sueño. Había soñado con los planos de un palacio maravilloso y entonces construye ese palacio, el rey mogol construye ese palacio de acuerdo a su sueño. Bueno, entonces, claro, la cuestión es ¿qué pasa con Coleridge? ¿De dónde le viene la inspiración? ¿Es que conocía la existencia de la historia, por la historia persa del palacio del mogol? Parece que no, dice Borges, parece que no, por lo menos a él le interesa. Dice, vamos a pensar en algo, vamos a pensar que el alma, el rey mogol, murió, el palacio se destruyó, y vamos a pensar que el alma del rey mogol penetró en Coleridge y que le inspiró ese poema sobre el palacio. El palacio se destruyó, los mármoles y metales se destruyeron, pero no el poema, las palabras, el maravilloso poema de Coleridge. Bueno, pues muchas gracias. He terminado. Bueno, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a nuestra experta Guadalupe Fernández Ariza por estas conexiones entre Borges y la obra de Piranesi, entre Alejo Carpentier y Piranesi, cómo hay un